Yo nací en Ameguino, Florentino Ameguino, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Mi padre fue guitarrero también. Había nacido en 1890. Quiere decir que para los 30 años, 1920, él ya andaría tocando, tal vez, tocando estilos, ¿no? Pero él no quería que ninguno de los hijos siguiera, diríamos que siguiera tocando la guitarra o que aprendieran posiblemente, porque las veces que yo le pedí, tocaba una piecita sola y guardaba la guitarra. El tocar la guitarra en aquel tiempo lo llevaba al boliche y al boliche a la copa y se trasnochaba. Y bueno, ese se agarraba un vicio y ahí no era bueno. Entonces él no quería que siguiera tocando la guitarra. Me acuerdo que una vez mi hermana fue a visitarlo y le dice, ¿y Cacho? ¿Y está con la guitarra? Dice, yo sabía que ese muchacho iba por mal camino. Dice, cuando se enteró de que yo tocaba la guitarra. Cuando estaba también todavía en el campo, había esos radios chiquitos, no había televisión, nada de eso. Como a las 8 de la mañana, mi mamá estaba haciendo el desayuno con mi hermana y le digo, ¿qué es esos cantores? ¿Cómo llegan acá? Le pregunto a mi mamá. Y no me decía mi mamá. Dice, no, y bien, bajan por la antena, dice, de un alambre que tenía del molino a la casa. Entonces yo digo, si entran por el alambre, yo voy a bajar la antena de la radio, la voy a poner en un palito atrás de casa y a la altura mía bajé esa antena y agarré un palito y empecé a tocar desesperadamente. Entonces cuando termino de tocar, ya como 5 minutos, 10, me vengo a la cocina, entro, me acuerdo con las manos en el bolsillo, caminando, y le pregunto a mi mamá y a mi hermana si me habían escuchado algo raro. Me dice, no, lo que estábamos escuchando nomás. Y me dio tanta bronca que golpeaba arriba de la mesada de la cocina económica, le digo, ya me van a escuchar por radio. Miro el campo, ondulante y milenario. Con la mirada nostalgiosa y animal lo veo de a poco, hasta inundarme el alma de verde, hasta sentir la tierra ganándome la carne. Me quedaré, oh sí, me quedaré. Cuando tenía 22 años, después del servicio militar, ya me quedé acá en Buenos Aires, tratando de estudiar música. Primero comienzo en Buenos Aires, comienzo a estudiar con profesores particulares y después estudié también en Manuel de Falla, ahí estudié varios años. Después estudié música también con Sebastián Piana. Entonces me formé más o menos como para decir, bueno, conozco, sé leer, sé escribir y sé tocar cosas, aunque en los conservatorios siempre se aprende clásico, pero me sirvió para prepararme técnicamente y después inclinándome al canto, buscando el canto de la provincia de Buenos Aires. Quise hacer esa prueba, cantar estilos, y bueno, no estaba de moda, era muy difícil. Hoy día puedo decir de que la gente ha tomado conciencia de que, bueno, que la provincia de Buenos Aires tiene un repertorio musical y una identidad musical justamente, que se ha ido perdiendo. Con los talleres que estoy trabajando hace 3 años, el Instituto Cultural de La Plata, la provincia, me envía para distintos lugares que me han solicitado. Por eso le comentaba hoy que estoy en Areco, estoy en Zárate y en Mar del Plata, que son los 3 lugares que he tomado. La idea es consolidar todo eso, lo que estoy tratando de llevar adelante, con esfuerzo, porque justamente este tipo de repertorio no es el que está ahora de todos los días en la radio. Siempre me encuentro con gente joven que está siguiendo este repertorio. El repertorio que cantaban los abuelos o los padres. Eso es lo que me valió haber estudiado música, poder escribir todo lo que voy tomando, diríamos instrumentalmente, cosas con temples especiales, cambiando toda la afinación. Y ritmos que se han ido perdiendo. El Prado, bueno,
el triste, por ejemplo, el término, un montón de variedades de especies, son muchas, son como 35. Yo no sé si alguno de ustedes trajo algún triste como para cantar. Oh pajarillo que cantas por las mañanas serenas, por las mañanas serenas, porque a uno le das la vida y a mí me aumentan las penas, y a mí me aumentan las penas, porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatiga el sol, cuando te fatiga el sol. De acá de Areco tengo unos pollitos jovencitos, hay 3 y un señor más mayor, don Omar Tapia, ya él es de acá y es un cantor ya que sabe bien lo que está haciendo, pero él sabe acudir a los talleres igual, tal vez como me acompaña, diríamos yo, porque él ya conoce muchos de los ritmos de acá. También hablamos que hay una especie musical no muy difundida que es el término. Eso es a lo que le llama Wilke medio estilo. Si es lo que dice Wilke, es una de las variantes. El estilo hay estilos en octavas que todavía se pueden seguir escuchando, que son los de Ave Flaurí. La lejanía, por ejemplo, es un estilo en octava. Y ahí también en sextina, Pobre Gallo Bataraz. Eso lo hemos cantado en la clase también, en los talleres. Es decir, que hubo otras medidas. También hay en cuartetas, hay términos en cuartetas. Pero esos se han dejado de cantar, han caído en desuso todas esas formas. Los recitales que suelo dar, asisten así gente que gusta de este repertorio. Por eso yo creo, y a veces me alegra, porque es a veces gente joven. Yo voy a una peña acá en Palermo, la Casa de los Chillados Biau. Ahí tenemos gente joven, gente de mediana edad. Y van especialmente el día que yo estoy. Los otros días van también para escuchar otras cosas. Pero ese día que yo voy, solamente va la gente que gusta de la música bonaerense. Buenas noches, amigos. Ya la mayoría son gente amiga, compañeros, para poder traer el canto de la provincia de Buenos Aires. El triunfo es una danza hoy, pero antiguamente no era una danza, eran cantos, coplas nomás. Y se cantaba después de una batalla. Yo no soy de estos pagos, yo soy de lobo, que diga yo soy de lobo. Yo no vivo con naides, yo vivo solo, que diga yo soy de lobo.
Yo no soy de estos pagos, soy de Balcarce, que diga soy de Balcarce. Si quiere que la lleve, puede aprontarse, que diga soy de Balcarce. Laraira, lararaira, lararaira, que diga soy de Balcarce. Yo toco más o menos, no es que salga, porque si lo toco demasiado demasiado delicadito, tampoco le faltaría el saborcito de lo que es el hombre de campo, que no tiene las manos preparadas. Bueno, a mí me gustaba ese sonido, pero yo trato de conservar el gusto de la gente que tocaba antes de corazón y seguir transmitiendo así este tipo de música. Qué interesante, polka en 2 tiempos. Tan, ta, 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 tan. Esto lo tocaba don Lucas Salto. Lucas Salto era un recero de Madariaga. Él se le enseña a don Luis María Barbosa y don Luis María Barbosa me la pasa a mí. Así, y ahora yo la transmito, que esa es la idea de todo lo que se va, de lo que voy recogiendo, seguirlo transmitiendo, que lo sigan las otras generaciones. Acá hay una transmisión. Fíjate, esto debe ser del 1800 y pico, es de por ahí, de ese tiempo, viejo recero. Yo quería hacer lo que hacía mi padre, el repertorio bonaerense. Y por eso me incliné. Y yo creo que es lo que tengo que seguir haciendo para que queden para las futuras generaciones. Si no, ¿qué guía van a tener? ¿Cómo era el ritmo de cifra? A ver quién se acuerda del ritmo de cifra. ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan. Si yo digo, ustedes se van a acordar, pero vamos a ver si ustedes lo hacen. Ahí va, para vos. Ahí bien, está bien. Y bien. En sol, él tocó en mi y ella tocó en la. Pero a veces pasa eso porque de acuerdo a la tonalidad del cantor que elige la voz, no podemos cantar todos en sol mayor. Algunos cantan en un tono, otros cantan en otro tono. Me parece bien. Esta era la especie musical que usaban los primeros payadores. Soy la tosca vibración, soy la tosca vibración de una raza que se agota, chasquido de cuerda rota bajo el filo del facón, el eco de la tradición perdido en la sepulcral indiferencia social, cóndor que el ala sujeta. Guay que arrastra la carreta, que ayer fue carro triunfal. Eso es lo que extraño del campo, eso que estamos escuchando, que es el grito de los teros. Acá en San Antonio Areco tenemos la suerte de tener todo, hasta el paisaje, todo lo que yo tenía allá en mi pueblo de Meguino. Es esta tranquilidad que hay en acá. El mate entre los amigos, la amistad de campo o de pueblo. El vecino era el vecino, el amigo, casi el hermano. El tango comenzó a principios del siglo. Comenzó de una manera muy simple, muy sencillita, ¿no? Para bailarse.
Y después fue evolucionando, pero siempre dentro de un sabor muy típico y muy nuestro, muy, digamos, platense, ¿no? Yo comencé en los años que ya se habían formado las orquestas típicas. Estaba la orquesta de Lomuto, Roberto Firpo, muy importante, Waldo Fresedo ya había formado su orquesta también, estaba Canaro, y comenzaba Julio De Caro. Esa es la época en que yo comencé a interesarme por el tango, a despertar frente a esa música, ¿no? Que me cautivó. Lamentablemente, de chico, yo fui a estudiar el violín como hijo de una familia humilde. No fui al conservatorio, sino fui a un maestro particular cerca de casa, en donde yo con mis 6 años y medio podía ir tranquilamente, porque no iba a viajar. Mi padre trabajaba, volvía a las 6, 7 de la noche. Estudió 6 años casi el violín, pero con un maestro de barrio. Teoría y solfeo, es todo lo que hice yo, de chico. Con eso me manejé hasta los 25 años, con eso que yo había estudiado, con la música, leyendo música, escuchando música clásica, sinfónica, eso sí. Partituras, sí, cantidades de partituras, inclusive visitas al Teatro Colón en los ensayos generales. Al comienzo de mis estudios de armonía, el trabajo que yo estaba realizando se me hacía más difícil. Es increíble, pero fue así. Creía que todo lo que escribía estaba mal, que había que corregirlo. Porque esto está prohibido, lo otro está prohibido. Había una cantidad de prohibiciones que después, a través de los años y con el estudio, aparecen las elisiones a las reglas, la libertad para ponerlo de uno, todas esas cosas. Y ahí fue donde comencé a interesarme por el bandoneón. Y por mi cuenta comencé a estudiarlo. Recuerdo que con De Caro a veces ponía la radio y tocaba junto con él, tocaba el violín. No podía tocar el bandoneón porque todavía no lo dominaba mucho. Inclusive el piano lo estudié un poco también para conocer la técnica del instrumento para escribir. No equivocarse, a veces con escritura, a veces se ponen cosas que no son adecuadas para el instrumento. Entonces conviene conocer la técnica, la forma, la mecánica del instrumento. Pero casi siempre me desenvolví con el violín. Pero en esa oportunidad, en los principios, lo hice con el bandoneón. Formé mis propias orquestas de chico, a los 16, 17 años. Mientras entraba el público, tocábamos y después en los entreactos. Y había violinistas muy buenos, uno de los cuales después entraron en el Colón. Luego me recomendaron, dieron lugar a que yo fuera entrando en el centro como arreglador y como formador de orquesta. Llevar una composición musical a la orquesta para que luego sea grabada. Más o menos se requerían 3 minutos por lo menos, pero el tema de composición no dura nada más que 1 minuto. Para llegar a los 3 minutos hay que poner música y hay que poner ideas para no repetir siempre lo mismo. Entonces, el arreglador, Galván, por ejemplo, en esa época, iban agregando lo suyo para extender más el tiempo de la ejecución. Comencé haciendo arreglos para Pichuco, para Pugliese
durante 20 años para Pugliese, para Gobi, para Alfredo Gobi, Gerardo Donato, orquestas más chicas como Manuel Buzón, Joaquín dos Reyes, Basso, y así siempre estuve haciendo arreglos. Para mí fue una época importante cuando yo comencé a trabajar como semiprofesional con la orquesta, en donde comenzó a trabajar, a cantar Marino. Ese fue un momento muy importante. Llegamos a hacer unos carnavales con Raúl Ernser, que en esa época era una orquesta importantísima. Después, importante para mí, aunque yo no lo consideré cuando me vinieron a buscar, fue lo de Alberto Castillo. Un desborde de gente, de público extraordinario. Castillo movilizaba multitudes. Imagínate que en los clubes trabajaban con dos orquestas, una orquesta típica y una orquesta de jazz. Más o menos 25 personas, y a veces 3, una característica también. 25 personas para los bailes. Las posibilidades económicas daban para eso. Con Pugliese estuve desde los años 48 hasta los años 68 que formamos el Sexteto Tango. Se habían disuelto casi todas las orquestas en los años 50 y pico. Sí, salieron todas. Pugliese nos dijo que él no podía. Nosotros le pedíamos si podíamos salir nosotros y que él no viniera. Poníamos otro pianista. Pero a él no le pareció bien. Dice, no, si salen ustedes, pónganle un nombre a la orquesta. Y ¿cómo vamos a poner un nombre nosotros a la orquesta? ¿Quién lo conoce? ¿Quién va a ir? Económicamente no nos va a dar ningún resultado. Y dice, bueno, formen un conjunto chico y trabajen con un conjunto chico como se habían formado muchos cuartetos, quintetos. Y bueno, así formamos el sexteto. Estuvimos más o menos unos 25, 26 años trabajando con el sexteto, de los 68 hasta que yo decidí jubilarme. Después el sexteto continuó. Pero las últimas cosas que yo he hecho en mi vida, más importante de todas, fue la Orquesta Escuela. Una orquesta en donde podía hacer todas las cosas que a lo mejor no se podía hacer de otra manera que no fuera con la Orquesta Escuela. Ignacio Barchaski me vino a buscar para que yo la dirigiera. Sobre el fa. Cuando yo me di cuenta que este proyecto de la Orquesta Escuela de Tango, que yo venía pensando, podía ser una realidad, me vi la obligación de pensar en un nombre concreto. Uno pensaba, bueno, en los que uno más admiraba, entre ellos Emilio, obviamente, porque Emilio había hecho una experiencia muy importante como arreglador para orquestas de estilos muy diversos, porque para Troilo escribía como para Troilo, para Pugliese escribía como para Pugliese, para Basso y así siguiendo. Y le tengo que agradecer porque para mí fue eso, como si rejuveneciera por lo menos 10 años. Encontrarme con chicos jóvenes con ansias de llegar al gusto, al sabor de nuestra música popular, tan típica y tan querida en todas partes, menos acá. Una persona querible, accesible, de fácil trabajo, de buen entendimiento, que pudiese entender que íbamos a trabajar en un proyecto pedagógico y no un proyecto profesional. La necesidad de que los chicos comprendan, aprendan a expresarse
de una manera tan típica como lo hemos hecho nosotros toda la vida al tango. Siempre fue una cosa muy importante, conservar el sabor, el sentimiento, la forma de ser del río platense. Muchísimos músicos somos hinchas de Emilio, ¿no? Por sus arreglos, por toda la obra que le conocemos, no solo por La Bordona, digamos que es un tema revolucionario, pero también por todos sus otros temas, Si sos brujo y de contrapunto, Bien compadre, bueno, todos esos temas tan lindos. Cuando nosotros empezamos a contar que estábamos armando un proyecto de estas características con Emilio Valcarce a la cabeza, todos aprobaban, o sea, a todos les parecía bien, a todos les parecía genial. Entonces tuvimos de inmediato la aprobación de Leopoldo Federico, de Atilio Stampone. A veces pienso en mis vínculos con Gobi, con Pichuco, tantas figuras tan importantes, ¿no? Con con Basso, qué sé yo. Me parece mentira. Parece mentira haber pasado los años con Pugliese en un entorno tan especial, el trabajo de conjunto, la cooperativa, ayudarse unos a otros. A mí me pareció que, bueno, que lo mínimo que podíamos hacer como un acto de reconocimiento era cambiar el nombre o ampliar el nombre a Orquesta Escuela de Tango Emilio Valcarce para acordarnos todos los días todo lo que él nos enseñó. Tenía que haber hecho más, tenía que haber creado más música. Puse más creación en los arreglos. Me queda la satisfacción de haber hecho todo lo posible y todo lo que quise, todo lo que pude hacer por nuestra música, con todo el amor que siempre sentí por ella. Fue el año 72. Salimos y había una belleza parada ahí con un poncho pampa terciado en el hombro. Seguimos de largo. Entonces nos sigue ella. Dice, ¿quién de ustedes es el profesor Casamichela? Yo, señorita, digo, ¿por qué? Ay, dice, hace tanto tiempo que quería encontrarlo. ¿Y por qué me buscaba? Yo me llamo Aimé Painé. Le digo, de los ranqueles de la Pampa. Por eso lo busco. Quiero saber quién soy. Aquí estamos con Aimé Painé. Buen día. Yo no sé cómo se dice buen día en tehuelche. Yo tampoco, ¿eh? Quédese tranquilo porque es un idioma tan complejo y es una cultura que lamentablemente desaparece y que poco conocemos. Mamá era tehuelche, ¿no es cierto? Sí. Nacida aquí en Ingeniero Huergo, se fue, digamos, se la llevaron alrededor de los 3 años. Como tantas personas de aquella época que querían que sus hijos cambiaran de situación social, la había colocado como una especie de tutoría en una familia rica en Mar del Plata. Y hasta los 6-7 años tuvo contacto con su padre. Después perdió todo contacto con su familia
con la mejor buena intención del padre, a quien conocí yo, no mucho, pero era un bondadosísimo hombre, ¿no? Estuvo internada en un colegio de monjas. Entonces empezó esa época de una educación culta. Hasta que cumplió su mayoría de edad, pudo emigrar de ese hogar. Empezó a descubrir la existencia de su mundo anterior. Pero de algún modo había como una negación a volver al padre que de alguna manera la había colocado en una casa ajena, ¿no? ¿Y por qué no canta cosas indígenas, Aimé? ¿Y por qué no sé? Dice. Y si yo le doy una cinta con canciones, yo digo, vengo del campo hace poco, y le grabé a la sobrina nada menos que del cacique Saigüeque, sobrina segunda. Entonces me dice, pero ¿cómo no? Dice, pero ¿y la pronunciación? Y yo se la enseño. Y empezamos una tarea cuidadosa de aprendizaje de la pronunciación. Lo poco que yo conozco, lo aprendí de Casamiquela. Saber que llevo de apellido Maica, por supuesto, fue todo un hallazgo, pero el hallazgo fue mutuo, porque él encontró un personaje y yo también encontré un personaje a través de él. Estaba Cachula, además, y Maica, como grandes caciques de ese conjunto, que era de origen patagónico, pero se aposentó en el ámbito de la Sierra de Tandil. Y de ahí viene Aimé, viene la parte indígena, yo diría, que le agrega exotismo a su origen ya mapuche. El mapuche ha cantado amorosamente a su novia, desde ya que no le llamó novia, porque no existe esa palabra en nuestro idioma, le llama lamuen. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu, yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu, y aunque nauga me kei tuttakega tranco, feino maita inchi lamgenanei lamgenanei lamgen, liu konga me kei treke lumeu, treke lumeu, tuttakega tranco, feino maita inchi lamgenanei lamgen. Para entonces ella cantaba en el coro nacional con una voz de soprano hermosa, estudiaba mucho, leía mucho lo que yo le daba y lo que yo no le di, porque empezó a leer otras cosas, etc., y me consultaba siempre. Ella me decía que hablemos el idioma y que la única forma para volver es hablar el idioma. Así uno pensaba como mapuche, vivía como mapuche y conocía las 4 estaciones del año, conocía los 4 puntos cardinales. Viene el viento del oeste, el viento del sur, el viento del norte, el viento. A su paso va pegando contra los montes el pasto. Es tal cual lo que sucede en la Patagonia. Entonces, en vez de odiarlo, se le canta. Uy, 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 uy. Ngulukuruf maingangenyi maingangenga makos terpuinkura maingakura mai. Tengo entendido que los tehuelches no tenían muchos instrumentos musicales. El único que yo conozco es el quinquercahue, que le llamaban, que sería un arco musical hecho con costillas de animales, como si fuera un pequeño arco de violín, pero que se utilizaba para hacer sonar empleando la boca como caja de resonancia. Pero supongo que los del norte tendrían también algún timbal o algún tambor parecido al de los mapuches, por lo menos por vinculación con ellos. Sí, pienso que sí, además por el tipo de melodía, por lo rítmico, ¿no? Que marca ahí, tiene un determinado, una marcación clara, pienso que sí. Y entonces ella, con ese primer bagaje de conocimiento, empezó a ir al campo. Volvió a hablar con su padre, del cual después tuvo infinitas anécdotas, consejos y cosas, para gran regocijo de su padre. Papá decía, mi negra es hermosa, porque por los ojos,
Los ojos y la boca yo heredé de mi abuela tehuelche. Me ocupé también de toda la parte cultural, material, yo diría, no solo de la religión y de la música, que sí ahondábamos en nuestras muy largas conversaciones, sino también de cómo debía ser la vestimenta, ¿verdad? Y cómo el tupú de plata y cómo el charilonco, es decir, la vincha y todas las cosas. Y bueno, aparecía esta belleza entonces en la versión indígena, Coyole, coyole. sus espectáculos en distintos ambientes, a veces muy humildes, muy modestos. Las mujeres de origen indígena que estaban presentes necesitaban tocarla, era como una diosesita encarnada, era una cosa hermosa. Coyole, coyolele. Era emocionante trabajar con Aimé por esa calidez enorme que tenía. Empezó a tener una trascendencia, yo diría, extranacional, universal, si ustedes quieren. Se propuso una tarea de recuperación de lo indígena y sobre todo el intento trunco de inserción de las culturas indígenas dentro de los planes formales de educación de la nación y también de los informales, ¿no? En lo informal avanzó mucho. Decía que si nosotros no sabemos el idioma, nunca vamos a saber dónde vive nuestra gente. Si vive a la orilla del lago, si vive en los montes, si vive en el sur, vive en el norte. Volvió a estos lugares a traer a través de su canto todas las historias que ella fue recogiendo a través de recorrer distintos pueblos. Y justamente rescatando de las abuelas, como ellos dicen, los mayores, todas estas historias. Yo sé que vos tenés cantos tehuelches, ¿y cómo es ese que recopilaste acá en la misma provincia de Buenos Aires? Esa era la tierra de mis abuelos, entonces tenía mucha ansiedad en conocer la tierra negra, como le hablaba a mi abuelo, a mi papá, del azul. La abuelita Silvia Calderón, después de haberme escuchado cantar, ella al otro día me fue a buscar donde paraba y dejó un mensaje con una señorita y que me esperaba para tomar mate. Y ahí me cantó el canto de Dios. Tule, 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 mac, 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 tule, 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 mac. Me enteré por mi mujer que me dijo, mira, te voy a dar una noticia de la muerte de una gran amiga tuya. Y yo pensé así, no me hagas, pero no, ahí me peiné. Y me cayó de una manera espantosa. Fue un aneurisma en Paraguay. Estaba grabando y de pronto se retiró a un costado y dijeron, pero esta muchacha, ¿qué le pasa? Qué soberbia, y se quedó ahí. Y claro, tiene un aneurisma tremendo, cerebral, ¿no? Y la llevaron a un hospital, la operaron y se recuperó. Pero parece que en estos casos puede haber un segundo efecto, un segundo golpe, y murió al poco tiempo, ¿no? Viento, no me entregues al gualicho infernal. En la Sierra de los Caballos, reverencia. Checa y aquel huehuatzul sunque, checa y aquel huehuatzul sunque, cahuatzul sunque, cahualajati anemshke. Y nos dimos cita ahí, en Huergo, su pueblo natal, en donde nació por casualidad, diría, porque ahí no hay ninguna tradición indígena ni nada. Y nos dimos cita centenas de personas que venían de Chubut, de Río Negro, de todas partes. Y fue muy emocionante, muy emocionante. Se apagó su vela, pero se volvió a encender otra, que es la que hoy nosotros tratamos de llevar adelante. Ella quería que nosotros siguiéramos con la lengua, con la cultura. La querida Aimé Painé Yem. Yem en lengua mapuche
se agrega al final para evocar a una persona desaparecida o agregar un matiz cariñoso, afectivo a una expresión. En primer lugar, mi nombre es Fernando Núñez Ocampo y soy hijo de Magdalena Ocampo, hija de Víctor Ocampo, que vendría a ser la piedra fundamental de mi vida. Estamos aquí desde 1837. Víctor Ocampo era mi abuelo, pero él también nació en esta casa y también nació el padre de él. Llevamos ya 5 generaciones, 6 generaciones aquí, en este mismo lugar. Quizás seamos la familia con más años en este barrio. Ser negro siempre fue una traba para muchas cosas, sobre todo desarrollar ciertas profesiones. Mis antepasados supieron pasar las adversidades y pudimos tener un nivel cultural importante. Fuimos grandes responsables de lo que existe hoy día, que es el candombe en todo el país y, si se quiere, en todo el mundo, porque donde se encuentre un uruguayo, hoy se manifiesta como folclore autóctono. Se dice que el candombe fue un ritmo que hoy día está en desuso, un ritmo muy antiguo que ya prácticamente no se escucha ni se conoce en África porque desapareció. Este ritmo se ha formado más que nada de la deformación que ha sufrido a través del tiempo. Los tambores, en su origen, eran medios de comunicación para comunicar cosas de una nación o un pueblo a otro. Algunos ritmos dicen cosas, significan cosas que en África quizás yo toco y sepan lo que estoy diciendo. Los barrios han creado sus propios estilos. El candombe es un ritmo solo, se toca con 3 tambores, pero por ejemplo, aquí en el sur tenemos una cadencia para tocar. En Palermo tienen otro estilo. Son estilos diferentes, a pesar de que el toque es el mismo, el folclore es el mismo, hay una variación en las frases del piano, de la forma de tocar, de la formación, de la puesta en escena de cada comparsa. En Montevideo participan 40 comparsas. No sé si hay una que sean todos negros los integrantes. De las últimas comparsas, lo digo a título personal, que desfiló en una llamada oficial en el 2000, fue esta de acá. Éramos todos negros. El candombe está formado por esta familia de tambores que son el piano, el chico y el repique. Los 3 se tocan individualmente y cada uno de ellos tiene su tamaño específico, su medida de palo para tocar y lo más importante es que cada tambor tiene su propia frase y su propia voz.
Este es el tambor piano. Es la base del ritmo del candombe. Que junto con el chico ya formamos el ritmo. Estos dos tambores constituyen el ritmo, pero también está el repique, que es el tambor que más improvisa, que más libre toca y que más síncopa tiene. Y los tres tambores sonarían así. Si bien es un ritmo que se puede tocar en cualquier parte y compartir el escenario con cualquier ritmo en el mundo y en cualquier lugar, el candombe es de la calle, pertenece a la calle. Es un ritmo que se va tocando a través de la calle y con los sonidos que las calles tienen. Yo conozco cómo suena cada cuadra a través del trayecto, de tantas veces que lo transité, sé cómo suena cada cuadra de mi barrio. Y después hay unos personajes que son la mamá vieja y el gramillero, que vienen a ser los abuelos viejitos, con su paso cansado, interpretando, intentando bailar el ritmo, llevar el compás y bailar el ritmo del candombe. La participación femenina a través de las bailarinas, con el paso tradicional del candombe, el escobero, que es una especie de malabarista, y como un hechicero que juega con una escoba y hace figuras. Y también están los símbolos, la estrella, la medialuna, y yo incorporé el sol. Ser responsable de la continuidad que el candombe tiene es algo grande para mí. Hoy por hoy participo mucho con mis hijos, en los shows, en la música que hacemos y también en el taller. Para mucha gente vivir de lo que sabe hacer significa una utopía. Para mí es una realidad. Vivo de tocar y armar los tambores. Ahora me gustaría mostrar el taller donde trabajamos y armamos los tambores. El taller donde nosotros fabricamos tambores de candombe, pero también hacemos bongó, tumbadora, atabaque, algún yembé, cajones peruanos. Se trabaja mucho a mano acá, nosotros trabajamos, pulimos los tambores, todo. Un trabajo más bien artesanal. Eso es lo que mantiene también un poco en secreto este oficio, porque muchas herramientas son construidas por nosotros mismos, son caseras. Y los métodos que nosotros usamos, cada vez es más difícil encontrar una persona que se dedique a hacer lo que nosotros hacemos aquí en este taller. Que es un orgullo también para mí, porque la mayoría de los instrumentos que andan en el mercado, en las casas de venta de instrumentos musicales, el requisito del público es que tienen que ser extranjeros para que sean buenos. Acá pasa todo lo contrario. Si son extranjeros no son buenos. Los instrumentos de candombe, los que hacen tambores fuera del país no tienen valor. Los instrumentos. Sí tienen valor si son adquiridos acá en Uruguay, y más por talleres como el mío. Yo descargo mi felicidad, mi dolor, mi angustia. Si me toca tocar en un momento bueno, lo voy a reflejar en el toque. Después que terminamos de tocar, llegamos a la casa y encontramos los problemas de vuelta. Pero en ese momento estamos tocando y estamos ahí. El candombe hoy día tiene una concurrencia como en años no había sucedido. Por suerte ya hay niños de muy temprana edad en escuelas, en los barrios, que se interesan y quieren aprender y tocar. De eso se trata también, que
las cosas no desaparezcan, sino todo lo contrario, que perduren en el tiempo, porque es lo que nos ha representado y lo que nos va a seguir representando a nuestra colectividad.